Buenos días, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo ayer, el día de ayer. Vamos a retomar, de hecho, lo que habíamos empezado a ver del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a hacer algunos ejercicios al respecto y con eso estaremos concluyendo la parte de este movimiento rectilíneo uniforme, que es muy simple, pero hoy vamos a ver pues la ecuación que lo gobierna ese movimiento y pues haremos unos ejercicios al respecto. De hecho, hay una actividad ya en puerta en relación al movimiento rectilíneo uniforme y espero que con lo que veamos el día de hoy tengan la posibilidad de responderla sin ningún problema. Muchachos, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario que quiera compartir con el grupo? No, profe. Gracias. Vamos entonces, voy a compartir mi presentación. Vamos a continuar sobre el ejercicio que estábamos haciendo el día de ayer. De hecho, vamos a concluir, nada más faltaba escribir el resultado de ese segundo cálculo de la rapidez que hicimos para comparar que pues la rapidez puede cambiar dependiendo de la trayectoria que sigamos. Y bueno, nada más que responda a mi presentación, lo veremos. Bien, ahí está. Y en el día de ayer entonces estábamos haciendo un ejercicio solucionando de manera gráfica un problema de desplazamiento para encontrar un desplazamiento resultante en este ejercicio. Al final encontramos el desplazamiento resultante de todos estos desplazamientos que había hecho previamente esta persona para ir desde este punto inicial a este punto final. Y con ese desplazamiento pudimos calcular la velocidad, que sabemos también es un vector igual que el desplazamiento, y por esta razón la velocidad también tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, una vez que calculamos la velocidad, pues también calculamos, calculamos la velocidad con su magnitud, dirección y sentido, que es siempre el mismo que el desplazamiento. Y debemos recordar que la velocidad es un vector, por esa razón le ponemos aquí también, como el desplazamiento, una rayita arriba indicando que es un vector. Y desde luego deberemos indicar su dirección por medio de un ángulo. Y calculamos también, muchachos, la rapidez de este señor con esta primera trayectoria que era con esta línea punteada azul. Cuando él recorrió por medio de esta trayectoria hasta llegar a la posición final, él recorrió 1000 metros. Entonces, si hacemos la relación de esos 1000 metros que recorrió con los 25 minutos que tardó en hacer ese recorrido, pues entonces encontramos una velocidad de 0.66 metros por segundo, una rapidez de 0.66 metros por segundo. Y después veíamos que si hacía una trayectoria diferente, en lugar de ir en primera instancia hacia el norte y luego al este, fuera hacia el sur, 2 cuadras, y luego 3 cuadras hacia el oeste, y llegar al mismo punto, entonces habría recorrido una distancia diferente, que era de 600 metros, y si lo hizo en el mismo tiempo, pues podríamos determinar una segunda rapidez para esa segunda trayectoria. Y en este punto nos quedamos, muchachos, el día de ayer, en calcular esta rapidez para esta segunda trayectoria. Muchachos, si me ayudan a dividir 600 entre 1500, ¿cuánto me da? 0.4.
metros por segundo. 0.4 nada más. Sí. 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 Ok, 0.4 metros por segundo. Si me doy cuenta, bueno, en este caso, como la distancia es menor, en el mismo tiempo, pues entonces también la rapidez va a ser menor que en el caso anterior. Pero vemos que es diferente la rapidez en un caso y en el otro, porque las distancias que se recorren de acuerdo a la trayectoria son diferentes. Pero en su caso, la velocidad no va a cambiar porque el desplazamiento tampoco cambia y la velocidad pues es función del desplazamiento, es decir, del movimiento en línea recta desde una posición inicial a una posición final. Entonces, básicamente en esto nos quedamos el día de ayer y el día de hoy vamos a retomar lo que estábamos viendo acerca del movimiento rectilíneo uniforme. Pero antes de pasar eso, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario con respecto a esto? No, profe. No, profe, ninguno. Gracias. Entonces voy a pasar aquí. Ya habíamos empezado a ver esto, muchachos, en la clase antepasada. Empezamos a hablar del movimiento rectilíneo uniforme, que es este primer movimiento, el más simple, que se caracteriza precisamente por hacerse en línea recta y de manera uniforme. De manera uniforme quiere decir que pues hay una cierta uniformidad, bueno, es una uniformidad total en cuanto a distancias y tiempos. Es decir, este vehículo, para que tenga un movimiento rectilíneo uniforme, pues debe de recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Aquí marcamos, por ejemplo, que este vehículo que recorre cada segundo, recorre una distancia de 50 metros. Entonces, si su característica de movimiento es esa, que cada lapso de tiempo igual recorre distancias iguales, entonces este es un movimiento rectilíneo uniforme. De hecho, así es la definición de este movimiento rectilíneo uniforme, en el que se recorren distancias iguales en tiempos iguales. Y bueno, veíamos que si podíamos nosotros graficar estos tiempos contra estos desplazamientos en esta gráfica que tenemos en la parte baja derecha, y decimos, de hecho, graficamos cada punto y al final los unimos con una línea, vemos que lo que nos daba es prácticamente una línea recta en la cual podíamos calcular la pendiente. Hicimos el cálculo de la pendiente en 3 ocasiones y vimos que el resultado era exactamente igual en todos los casos, y entonces determinamos que la pendiente de esta recta que formamos con estos desplazamientos y estos tiempos era igual a la rapidez. Y en este caso, muchachos, en este caso, este movimiento, como el movimiento se hace en una sola dirección, la velocidad, que es un vector, va a ser, más bien la magnitud de la velocidad va a ser exactamente igual a la rapidez. En este caso vamos a hablar de velocidad y rapidez de manera indistinta, porque como solamente hay una dirección de movimiento, entonces aquí la velocidad y la rapidez coinciden. Entonces vamos a hacer vamos a ver que solamente en la característica de este movimiento es que esta velocidad es una constante. Siempre que hablamos de velocidad constante, estamos implicando que eso es movimiento rectilíneo uniforme. Cuando nuestro problema hable de velocidad constante, nos estamos refiriendo a movimiento rectilíneo uniforme. Y entonces, lo único que debemos de saber que para este tipo de movimiento hay una sola ecuación que aplica y que ya es conocida por todos nosotros, muchachos, desde la primaria. Creo que nos la han enseñado, en la secundaria desde luego que sí. Y es la fórmula que todos conocemos de la velocidad, muchachos. ¿Alguien se acuerda cuál es esa ecuación? ¿Cómo calculamos la velocidad de un objeto? Distancia sobre tiempo. Distancia entre tiempo. Distancia sobre tiempo, perfecto. Entonces la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Esa es la ecuación más conocida de la velocidad, que en este caso la velocidad y la rapidez van a tener el mismo tamaño. Perdón. Entonces los vamos a manejar indistintamente, salvo que haya movimientos en más de una dirección, como en el caso anterior, que también era un movimiento rectilíneo. Entonces sí tuvimos que determinar o diferenciar la velocidad de la rapidez,
pero si es en una sola dirección, pues ocurre que voy a escribirlo aquí a ver si no los hago bolas. La magnitud, esto quiere decir que lo que está entre las barras paralelas dice que la magnitud de este vector velocidad es exactamente igual a la rapidez. Y por eso la vamos a llamar como velocidad, simplemente dividiendo la distancia que recorre un cuerpo entre el tiempo que le toma recorrerlo. Y entonces, a veces, bueno, igual puede ser que sea muy conocida esta fórmula, pero a veces si me cuesta trabajo recordarla, yo lo único que hago es, me acuerdo que 2 veces te engañé. Y así me acuerdo cómo está cómo se relacionan estas 3 variables en esta ecuación. ¿Sí lo ven, muchachos? Díganme, ¿sí lo ven o no lo ven? Si dice que 2 veces te engañé. Sí. Sí. 2 veces te engañé, entonces me dice que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Desde luego, si la escribo de esa manera, ¿eh? Entonces, siempre que hablamos de velocidad constante, hablamos de momento rectilíneo uniforme. Una sola ecuación que aplica para ese caso, que es esta. Y si no me acuerdo, pues me acuerdo que 2 veces te engañé y entonces ya sé cómo están relacionadas estas 3 variables. Y bueno, pues lo interesante de esto es que pues podemos aplicar a cualquier movimiento que se da prácticamente en una misma dirección, aunque la trayectoria sea, no sea exactamente una recta, podemos simplificarlo como un movimiento rectilíneo uniforme si pues tomamos la distancia del punto inicial del punto final. En algunos casos pudiera ser efectivamente una línea recta, pero en otros casos vamos a ver que no. Pero bueno, lo importante ya está aquí marcado. El movimiento rectilíneo uniforme tiene velocidad constante y tiene una sola ecuación que aplica para resolver sus problemas, que es 2 veces te engañé. ¿Vale? Entonces vamos a hacer unos ejercicios, muchachos, a continuación. Si hay dudas, por favor, inmediatamente las expresan. Vamos a este caso, tenemos aquí un auto que está sobre un camino y vamos a suponer que pues de alguna manera este auto tiene una cierta velocidad constante. Vamos a suponer que este vehículo está en una carretera y pues está prácticamente moviéndose a la velocidad máxima permitida de la carretera, que normalmente son 110 kilómetros por hora en una buena autopista. Y entonces, pues si transcurren, no sé, si hace 3 horas de viaje, muchachos, nos interesaría saber qué distancia ha recorrido en esas 3 horas. Esa sería nuestra incógnita el día de hoy. Para este caso, ver cuánta distancia puede recorrer a esa velocidad. Si viaja durante 3 horas, suponiendo que lo hiciera a una velocidad constante de 108 kilómetros por hora. Desde luego, en las carreteras, en la realidad, es difícil que puedas viajar durante 3 horas a esa misma velocidad constante, pero vamos a suponer que es la velocidad promedio en la que se movió. Y eso también es válido, considerar que esa velocidad promedio es la velocidad constante que mantuvo durante todo el trayecto. Entonces, muchachos, ¿cómo pudiera determinar? Para empezar, ¿cuál es la ecuación que voy a aplicar para calcular esto? Velocidad es igual a distancia entre tiempo y se despejaría la distancia. Perfecto, velocidad es igual a distancia entre tiempo. Y de aquí despejando la distancia, ¿cuánto me queda? ¿Cómo me queda la distancia? Si despejo La distancia sería igual a la velocidad por La el tiempo. velocidad por el tiempo. por el tiempo. Perfecto. Ya está. Entonces, si necesitamos hacer esto para calcular la distancia, voy a ver que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Pero, aquí tenemos el primer pero. La velocidad en este caso la tenemos expresada en kilómetros por hora. Como yo debo acostumbrarme, al menos para la física, en manejar mis unidades en unidades del sistema internacional, en unidades fundamentales del sistema internacional, necesito manejar
mi velocidad en metros por segundo y mi tiempo en segundos. Entonces tengo que hacer esas conversiones antes de operar aquí. Entonces, muchachos, vamos a convertir esta velocidad de 108 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Alguien se acuerda cómo hacemos esa conversión? ¿Cómo debemos de hacerla? 108 kilómetros por hora. Creo que ya hemos hecho conversiones de estas velocidades. ¿Sí? Sería poner kilómetros abajo para que se elimine y poner metros arriba. Kilómetros abajo y metros arriba. Con eso pasamos a metros. Muy bien. ¿Cuánto ponemos arriba? ¿Cuánto ponemos abajo? Sería 1 y Un arriba 1000. kilómetro son 1000 metros. 1 kilómetro son 1000 metros, o sea, 1 arriba y 1000 arriba, 1 abajo y 1000 arriba, porque 1000 metros son efectivamente 1 kilómetro. Perfecto. Con eso pasaríamos los kilómetros a metros. Podemos eliminar kilómetros, me quedan metros, pero me quedan metros por hora. ¿Cómo paso esos a metros por segundo? La hora va Ahora arriba abajo. y Segundos. A la hora va arriba y los segundos abajo. La hora va arriba y los segundos abajo. ¿Cuánto le pongo arriba? Una hora. Una hora una hora. y 60 segundos. 3600 segundos. 3600. 3600, ¿no? Son 60 minutos de 60 segundos. 3600 segundos. Muy bien. Entonces así pasamos de kilómetros por hora a metros por segundo. Y si hago esto me da 108,000. 108 por 1000 me da 108,000. Estas horas con estas horas se van a eliminar, van a quedar aquí arriba metros, entre 3600 segundos. Y ahora sí. Si quito este, quito este, quito este, quito este, me quedan 1080 entre 36, muchachos. ¿Cuánto me da eso? 30. 30 metros por segundo. 30, Metros ¿no? por segundo. 30 metros por segundo. Esa es la velocidad en metros por segundo, que equivale a 108 kilómetros por hora. Y pues entonces ya tengo, bueno, me faltaría pasar esas 3 horas a segundos. Eso ya también es más fácil para poder calcular esta distancia. ¿Cuánto es? Sería 1 hora abajo y 3600 segundos arriba. 1 hora abajo y 3600 segundos arriba. Y con eso sabemos cuántos segundos son 3 horas. De esta manera las horas se eliminan y me quedan 3 por 3, 9000, 10800. 10800. 10800 segundos. ¿Ok? Segundos. Ya está. Con eso tengo todo lo que necesito para calcular esta distancia. Si sustituyo sus valores, que son 30 metros por segundo, es la velocidad a la que se está moviendo, que en este caso la velocidad y la rapidez son lo mismo porque hay una sola dirección de movimiento, por 10.800 segundos. Entonces, ¿cuánto me da eso, muchachos? 30, 300. 324,000. 324,000. ¿Qué? ¿Serían metros? Metros. Estos segundos se están dividiendo, estos se están multiplicando, se eliminan y me quedan efectivamente solamente metros. 324,000 metros es lo que recorre. Vamos a ver, eventualmente nos van a requerir que esto lo expresemos en kilómetros. Podemos hacer una última conversión de estos 324,000 metros en kilómetros. ¿Cuánto será lo que tengo que hacer para pasarlo estos metros a kilómetros? Sería poner 1000 metros abajo y arriba 1 kilómetro. 1000 metros abajo, efectivamente, y eso equivale a 1 kilómetro. Y entonces ya podré convertir estos kilómetros a metros, y entonces eso es 324,000. Puedo quitar estos 3 ceros con estos 3 ceros. Simplemente estos metros con estos metros. Me quedan 324 por 1, son 324 kilómetros. Muy bien, muchachos. Entonces, este es el
punto, este vehículo avanzando a una velocidad de 108 kilómetros por hora, pues usted puede recorrer 324 kilómetros en 3 horas. Suponiendo que esta velocidad es constante, desde luego, y que su movimiento también es rectilíneo, aunque en la realidad ustedes saben que las carreteras no son rectilíneas, al menos aquí en México no es posible, salvo algunas excepciones. En algunos tramos sí son muy rectos y muy largos, pero en la mayoría son a base de curvas. Podemos suponer, podemos simplificar ese movimiento como si fuera un movimiento rectilíneo. Y pues ya está. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. ¿No? Profe. Vale, gracias. Vamos a hacer otro ejercicio. Tengo otra vez un auto aquí sobre una carretera, un camino. Vamos a suponer ahora que es que este auto está haciendo un recorrido en un cierto tiempo. Vamos a ver una distancia. Vamos a suponer que este auto, muchachos, recorre una cierta distancia. Vamos a suponer que recorre una distancia de, no sé, 8,000 metros. $8,000 metros, y eso lo hace en un tiempo de 5 minutos. Y entonces mi interés es determinar cuánto vale la velocidad de este vehículo, pues si hace ese recorrido en ese tiempo. Y expresarlo además en metros por segundo y en kilómetros por hora. Bien. Entonces, muchachos, ¿cómo puedo determinar la velocidad de este vehículo? Ok. Bien. Velocidad. ¿A qué es igual la velocidad? Distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo. Entonces, aquí ya está, distancia sobre tiempo. Si quiero calcular la velocidad, en este caso, distancia sobre tiempo. Y como deben de ser compatibles las unidades, en primera instancia debo de ver que pues hacerlo en unidades compatibles. La distancia en este caso está en metros, no tengo problema, la puedo sustituir directamente. Entonces tengo 8,000 metros entre 5 minutos, pero aquí para que sean compatibles yo no puedo dividir metros entre minutos, no tiene que ser entre segundos, muchachos. ¿Cuánto pongo abajo? ¿Cuánto es 5 minutos expresado en segundos? ¿5 minutos en segundos? 300. 300 segundos. ¿Alguien tiene duda de dónde salen 300 segundos? No, profe. Ok, gracias. Entonces, si elimino estos ceros, me quedan 80 entre 3. ¿Cuánto me da eso? 26. 26.6. 26.66. 26.66, ok. 26.66 metros por segundo. Ya con eso calculé la velocidad en metros por segundo, pero bueno, ya tengo esta, me hace falta expresarlo en kilómetros por hora. ¿Cómo le hago para hacer estos 26.66 metros por segundo, expresarlos en kilómetros por hora? Metros por segundo. ¿Qué puedo hacer, muchachos? Díganme qué hago. Dijo que quería pasarlo a kilómetros ahora, ¿verdad? Quiero que pasarlo a kilómetros por hora. Ya está en metros por segundo. Quiero Sería pasarlo a hacer kilómetros. otra conversión de metros a kilómetros y de horas a segundos. Ok, podemos hacer una conversión. Podríamos hacer dos cosas. Pudiera ser que desde aquí pasemos los datos a kilómetros y a horas. O pudiéramos hacer, una vez que tenemos el valor ya en metros por segundo, hacer la conversión. Las dos cosas son válidas. Pues a veces dependiendo de las circunstancias, dependiendo de cómo
qué tan fácil pues visualicemos estas conversiones, pudiera ser una u otra, pero es correcto lo que nos dice Verónica. Ahorita si ya conocemos la velocidad en metros por segundo, simplemente hacemos una conversión similar a la que hicimos hace rato, pero al revés, porque ahora vamos a pasar de metros por segundo a kilómetros por hora. Entonces tenemos que multiplicar de alguna manera por algo para quitar estos metros y pasarlos a kilómetros. Entonces tengo que tener, ¿qué arriba y qué abajo? Metros abajo y kilómetros arriba. Muy bien, metros arriba y kilómetros abajo. Gracias, Elena. Y entonces, ¿cuánto tengo arriba? 1. 1 Uno. y abajo, Mm. 1000, ¿no? Bien, con eso paso kilómetros a metros sin problema. Digo, metros a kilómetros, perdón. Y luego para pasar el tiempo, tengo segundos aquí abajo, necesito eliminar esos segundos, entonces pues pongo aquí arriba y quiero tener horas aquí abajo, y ahora sí, ¿qué pongo en cada factor? Arriba se pone 3600 segundos y abajo 1 hora. Muy bien, gracias. Gracias, José Carlos. 3600 segundos, que es exactamente 1 hora. Y con eso hacemos la conversión sin ningún problema, porque estos metros se van a eliminar con estos metros, estos segundos se van a eliminar con estos segundos y me van a dar kilómetros por hora. Bien, si hacemos esta operación, 26.66 por 1, 26.66 por 3600, ayúdenme con sus calculadoras. ¿Cuánto es? Da 95.976. 95.900. 976. 66. 976, ok, gracias. 976 kilómetros. Entre 1000. Si hacemos 95.000, esto me va a dar 95.976 kilómetros por hora. O sea, cerca de 100 kilómetros por hora, ¿no? Digamos, esta es una unidad de conveniente porque normalmente pues nosotros estamos acostumbrados a manejar las velocidades, por ejemplo, de los vehículos en esta unidad conveniente que son kilómetros por hora. Entonces, pero para la física, muchachos, lo importante es que podamos determinarlos en las unidades básicas del sistema internacional, que son metros por segundo. Y de hecho, pues muchas de las veces que tengamos expresados en esta unidad conveniente, que es kilómetros por hora, tendremos que hacer la conversión a estos metros por segundo y al revés, dependiendo cómo nos pidan el resultado. Pero bueno, aquí es para ejemplificar cómo podemos pasar nuestra velocidad de metros por segundo a kilómetros por hora. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, maestro. No, ninguno. Ok, vamos a ver. En el tiempo que nos quedan algunos minutitos. Vamos a hacer un ejercicio adicional. Aquí, muchachos, una persona que va de un pueblo, dice una persona que viaja de un pueblo tarda 7 horas en recorrer los 40 kilómetros rectilíneos que existen entre ellos. Esta persona, por ejemplo, está en este pueblo, vamos a llamarle el pueblo que está en el punto A, viaja a un pueblo que está en el punto B. Estos pueblos están separados por una distancia rectilínea, aunque sabemos que en el pueblo pues no, realmente no hay una carretera recta, pero está, si hubiera una manera de trazar una línea recta entre esos dos pueblos, habría 40 kilómetros en línea recta. Y entonces se tarda 7 horas en recorrer estos 40 kilómetros. Muchachos, me pide determinar la velocidad media desarrollada por esta persona. ¿Cómo calculamos esa velocidad? Es igual. Distancia entre La tiempo. distancia entre entre el tiempo. Ok. Distancia, ahora vamos a hacerlo al revés. Distancia. Vamos a expresar de una vez esta distancia en metros. Si tengo 40 kilómetros en metros, ¿cuánto es? 40.000. 40.000. 40.000. Si tengo 7 horas en segundos,
25.200. segundos. 25.200. Son 3.600 por 7, 25.200. Y ahora expresamos directamente aquí en la fórmula en metros por segundo. Eso también es válido. Y si hacemos esta operación, pues vamos a ver que me quedan 400 entre 252. ¿Cuánto me da eso? 1.58. 1.58 Metros por segundo. metros por segundo. Y vamos a ver que pudiéramos hacerlo también en las mismas horas directamente, como ya están expresados en unidades convenientes. Vamos a hacerlo también directamente en las unidades que tiene 40 kilómetros entre 7 horas. ¿Cuánto me da eso? 5.71 kilómetros por hora. 5.71 kilómetros por hora. Okay. Entonces vamos a ver, muchachos, que aquí podemos expresar esta velocidad tanto en unidades fundamentales, el tema interesante son metros por segundo, como en unidades convenientes, que son las que normalmente utilizamos nosotros para expresar velocidades. En este caso es de una persona que camina de una población a otra, pero bueno, en algunos casos nos es más, como que más fácil visualizar, por ejemplo, aquí, decir que esta persona camina 5.71 kilómetros por hora, nos es más fácil visualizar qué tan rápido va que si decimos que va a 1.58 metros por segundo, ¿no? Esta persona camina en una hora un poco más, casi 6 kilómetros. Eso nos es más intuitivo y más fácil de ver o de imaginar que si decimos que camina 1.58 metros por segundo. Sí nos dice que esta persona cada segundo avanza 1.58 metros, pero eso no nos da una idea real de su movimiento. Pero aquí lo interesante es que en este caso el desplazamiento se está haciendo en esta dirección, la velocidad está en esta dirección. Y esta dirección, muchachos, si lo pusiéramos en un sistema de referencia, ¿cómo sería? ¿Positiva o negativa? Sería positiva. Sería positiva, ¿no? Tendría este valor. Porque vamos a ver ahora el caso, muchachos, qué pasa cuando ese señor ya fue e hizo lo que tenía que hacer en este pueblo B. Esto es del pueblo A al pueblo B. ¿Qué pasa cuando este señor ya hizo lo que tenía que hacer en este pueblo y ahora va de regreso? Va de regreso del pueblo B al pueblo A. ¿Sí? Ahora se está moviendo. Sería negativo. negativa. Se está moviendo en sentido contrario. Entonces ahora el desplazamiento es, digamos, lo podemos considerar negativo, porque está en dirección del eje X, pero negativo. Entonces cualquiera de las dos cosas que hagamos, vamos a suponer que vamos a restar, ahora el desplazamiento es de menos 40, porque está en dirección contraria. Kilómetros. Y el tiempo, pues va a tardar lo mismo, vamos a suponer que se tarda lo mismo en regresar del pueblo B al pueblo A, y entonces vamos a tener que aquí que la velocidad va a ser menos 5.71. Lo único que queremos aquí enfatizar es que la velocidad puede tener dirección y sentido, o esa dirección y sentido de la velocidad puede estar dada por este signo. Si el movimiento se da en dirección contraria a una referencia, o en la dirección en que la referencia es negativa, pues le podemos asignar esa dirección por medio de este signo negativo. Es decir, podemos tener velocidad positiva o velocidad negativa dependiendo de la dirección del movimiento. Eso es lo único que queremos aquí resaltar. Pero bueno, eso tendremos que hacer la consideración por medio de una referencia y compararla con el otro caso, ¿no? Bien, aquí en este caso la velocidad era en el sentido del eje X positivo y aquí la velocidad es en el sentido del eje X negativo. Por esta razón, este signo negativo me da la dirección de esta velocidad. Pues nada más. Nos quedan 2 minutos en el tiempo de hacer el ejercicio.
El otro ejercicio no sé, es para determinar tiempo de un automóvil que se mueve a una velocidad constante. Creo que eso ya lo hicimos en el primer ejercicio. Tiempo, no. Fue lo único que no determinamos. Pero bueno, ahí en los ejercicios, muchachos, están hay 4 ejercicios ahí que pueden ustedes realizar con con estos ejemplos. Si tienen dudas, muchachos, el día de mañana, por favor, tráiganlas a la sesión. Y el día de mañana las resolvemos y vamos a empezar a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nos quedan un minutito de esta sesión, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, ninguna. No, profe. Déjenme, por favor, muchachos, ahí en el chat, déjenme su participación para registrarla. Nombre y apellido ahí en el chat para registrar su participación en esta sesión. Nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Que tengan un excelente día. Gracias, Cuídense mucho. profe. Hasta mañana. Buen día para todos. Analizo para todos. Buen día.